Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Hoy en la mañana aprendimos una lección muy valiosa de dar gracias por la misericordia. Hoy no vamos a dejar de estudiar de la misericordia. Amén. Así que nuestro tema es, y vamos a seguir estudiando la misericordia. Amén. Démosle un aplauso al Señor en gratitud. Gracias, Jesús. La Biblia dice que nosotros somos pecadores salvos por gracia y misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? Ya hemos estudiado este tema con el pastor, así que algunos tendrán idea qué es la misericordia. Pero ya lo están leyendo ahí, ¿verdad? Ahí está la copia. Bueno, empecemos por la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que nos da lo que no merecemos, Y la misericordia es algo que rechaza o aleja lo que merecemos. Amén. Entonces, si nosotros tuviéramos lo que merecemos, ¿a dónde estuviéramos, hermanos? Muertos, perdidos. Dios no nos trata como realmente merecemos, porque su misericordia es infinita y para siempre. Amén. Entonces, hay un pasaje de la Biblia que nos da un panorama completo de lo que el Señor, de su plan perfecto de misericordia. Y para eso les pido que por favor nos vayamos a 2 de Samuel, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Lo tienen? Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Que haga qué? ¿Por qué? Por amor a Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo, ¿qué? Misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré, ¿qué? Por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? A ver, ¿por qué el rey David hizo misericordia? Por amor. Pero ¿por qué es misericordia? Dice que lo llamó, ¿sí? Y dice que él llegó, pero si la misericordia es todo aquello que aleja lo que realmente merecemos, que echa atrás lo que realmente merecemos, quiere decir que Mefiboset merecía algo. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Porque si la misericordia es que aleja todo lo que merecemos, 3 veces dijo el rey David que iba a ser misericordia de Dios con Mefiboset. Hay un principio de guerra que se miraba mucho, y es que cuando había un rey y este rey era muerto, quedaba su descendencia. Y toda esa descendencia tenía que asesinarla. ¿Por qué? Porque realmente cualquiera de ellos se podía levantar y llegar y matar al rey que estaba en puesto. Amén. Entonces imagínense ustedes
Llegó Mefiboset temeroso de que lo podían matar. Pero ¿qué hizo el rey David? Hizo misericordia con él. ¿Sí? Pero ¿a causa de qué hizo misericordia? A causa de un pacto que tenía con Jonatán. Ahora, para entender misericordia de Dios tenemos que entender que hay un pacto en la sangre de Jesús que nos da esa misericordia, que podemos obtener esa misericordia. Amén. Entonces, todo se sostiene por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí, hermanos. En Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué fue inmolado desde la fundación del mundo? Porque necesitábamos misericordia. Necesitábamos misericordia. Amén. Entonces, si el Señor nos da misericordia, ¿qué creen que debemos hacer nosotros? ¿Qué piensan? Dar misericordia. Dar misericordia. Y veámoslo en la Biblia, ¿sí? Vámonos por favor a Mateo 18. Y vamos a leer del 21 al 35. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sigamos. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, los soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Híjole, hermanos. Entonces, de plano que tenemos que trabajar en eso, en la misericordia, ¿verdad? Necesitamos trabajar. Pero ¿saben algo? Pasa algo bien curioso en los cristianos. Sabemos que tenemos que tener misericordia, ¿sí? Sabemos que tenemos que perdonar, pero muchas veces el orgullo no nos deja. Y somos, miren, de plano, orgullosos y muchas veces decimos esto. Ellos tienen que venir a disculparse conmigo, entonces yo perdonaré. Muchas veces somos muy altivos, ¿verdad? Nos creemos mucho y de plano somos las víctimas de la situación. Pero ¿a qué horas el Señor nos está mandando a esperar de que nos pidan perdón para perdonar? Tenemos que hacer nuestro trabajo antes. Tenemos que ir delante de la presencia del Señor y rendirnos a Él.
Claro, no estoy diciendo que no tenemos que ir a pedir perdón. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Si alguien comete una falta con nosotros, nosotros no vamos a esperar que esta persona venga a nosotros a pedirnos perdón para que podamos perdonarlo. Nosotros inmediatamente después de la falta tenemos que ir al Señor y tenemos que ir y perdonar a esta persona que nos cometió la falta. Muchas veces nos han dicho, venga, agarre a su hermano y vamos a la cruz. Véngase con su hermano a la cruz y vámonos de rodillas a la cruz. Es algo que tenemos que aprender a hacer constantemente, porque el Señor está detrás de esa situación. Ahora, cuando nos hacen esa ofensa, es herido nuestro viejo corazón, es nuestro orgullo. Es nuestro orgullo el que está ahí. Es nuestro viejo hombre el que se queja y dice, me falló. ¿Cómo me falló el hermano? De verdad que no lo creía. Ahora, ¿por qué esperamos que el hermano venga y nos pida perdón? ¿Cuál es la necesidad que tenemos nosotros? Y nosotros hemos estudiado que tenemos a un yo ahí, ¿verdad? Un diosecito ahí dentro de nuestro corazón. Sí, lo hemos estudiado, ¿va? Entonces, ¿qué necesita ese diosecito? ¿Qué piensan que necesita ese diosecito? Que le brinden honra. Que vengan y que digan, sí, te hice daño, pero ahora entiendo que te hice daño, entonces te pido perdón. Entonces, ¿cómo queda la persona? ¿Cómo quedo yo si alguien me hace una falta y alguien viene a pedirme perdón y yo esperando que me pida perdón? ¿Cómo quedo yo? Me pongo en una posición más alta. Me pongo en una posición más alta. Entonces, nosotros no tenemos que llegar a eso. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es para todos. ¿Somos pecadores o no? ¿Le fallamos o no? Pero Él está ahí para quitar y hacer para atrás todo lo que merecemos. Porque como dijimos al principio, lo que realmente merecemos es la muerte. Entonces empezamos nosotros, pobrecito yo, ¿verdad? Me fallaron mis hermanos. Y realmente no es eso lo que nos está llamando el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para venir y sentarnos en el trono del juicio y decir qué tan pequeño, qué tan grande es la falta? Dios no nos manda a eso. Dios no nos manda a sentarnos en el trono y decir, no, es que de plano, hoy sí se pasó. La falta es demasiado grande. Tiene que venir a pedirme perdón. Jesús lo dio todo por nosotros en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Tenemos que ver esto, hermanos. Tenemos que hacerlo vida en nosotros. Tenemos que llevarlo a la práctica, porque si no después andamos de enojo tras enojo, tras enojo, tras enojo por cosas que están pasando y muchas veces, ¿saben? Curiosamente, las personas muchas veces no nos quieren ofender, porque a veces pasa, ¿verdad? Que hay situaciones en las cuales las personas no es su deseo ofendernos, pero ¿qué pasa? Nosotros nos ofendemos. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Saúl. Y si gustan, vámonos por favor a Primera de Samuel 18 del 10 al 12. El rey David es un gran ejemplo que podemos estudiar en cuanto a la misericordia y muchas otras cosas más. Y realmente, miren qué tremendo, porque ¿se recuerdan ustedes lo que le pasaba a Saúl? Que el Señor mandó un espíritu maligno a él y él estaba sufriendo. Y solo cuando David tocaba, él encontraba paz, ¿se recuerdan? Entonces, si gustan, leamos. Primera Samuel 18, del 10 al 12. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahora, ¿cuál era la razón por qué Saúl estaba enojado? ¿Quién se recuerda?
Porque la gente cantaba. Leamos el 7 y el 9, por favor. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Hemos estado estudiando del orgullo, ¿eh? ¿Qué identifican aquí? Cuando él dijo, no le falta más que el reino, pues. Solo eso falta, pues. Si ya el Señor está con él. Entonces él se enojó. Pero ven el panorama completo. ¿A qué horas David le hizo algo? ¿Sí? ¿A qué hora le hizo algo a David? Él sintió celos, sintió envidia de lo que había pasado y lo que la gente estaba diciendo. Ahora, miren qué tremendo, porque en lugar de estar agradecido que el Señor mandara a alguien, ¿verdad?, a ayudarle a pelear la batalla, pues, a vencer a sus enemigos. ¿Pero qué hizo él? No, se enojó. O sea, y a tal grado que ya lo quería matar, pues. O sea, imagínense qué enojo, que lo quería matar. Ahora, muchas veces pasa eso con nosotros. Muchas veces vemos a un hermano en el trabajo, no sé, que hace algo, ¿verdad?, que no lo hace por ofendernos, pero nosotros nos enojamos. Estamos mostrando misericordia ahí, por lo menos sentido común de lo que realmente está pasando. Realmente el Señor está detrás de esas situaciones. Si no nos hemos dado cuenta, esas situaciones pasan porque el Señor las permite y porque así quiere que pasen. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos hace pasar eso? No nos hemos dado cuenta de que necesitamos a nuestros hermanos, porque necesitamos, ¿con quién vamos a hacer misericordia, pues? Necesitamos a cada uno de nuestros hermanos, porque necesitamos aprender de misericordia. Entonces, debemos de entender que aunque la falta sea grave, o que sea como esto de que ni siquiera nos hicieron nada, pues, debemos tener misericordia. Ahora el Señor nos prueba, nos lleva a esas situaciones, porque Él quiere que sembremos misericordia, porque Él quiere que demos misericordia, porque Él quiere que crezcamos en Él. Ya, ese es el objetivo de esto. Cada situación que pasamos es por eso. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Agarramos la oportunidad y la dejamos. Teníamos la oportunidad de podernos parecernos más a Jesús, a poder crecer en su gracia, a poder crecer en su misericordia. Y no lo hacemos. De plano somos mal agradecidos. Hoy estudiábamos que debemos ser agradecidos con la misericordia que el Señor nos da. Cada mañana el Señor tiene misericordia con nosotros. Abrimos nuestros ojos y nos levantamos y vamos a nuestro día. Tenemos la oportunidad, una nueva oportunidad para poder ejercer y ser misericordiosos con los demás. Pero lamentablemente muchas veces fallamos, y es porque no somos agradecidos con lo que el Señor nos ha hecho, que el Señor ha hecho con nosotros, porque estamos aquí sentados por pura misericordia de Él. Cada uno de nosotros está aquí porque su misericordia es infinita. Si no, por nosotros no hubiéramos logrado nada. Es más, estuviéramos muertos. Entonces, el Señor nos prueba y espera. En una ocasión, por ejemplo, y sigamos con el ejemplo del rey David, y vámonos por favor a 1 de Samuel 24, del 3 al 7. El Señor es tan bueno que nos prueba cuando estamos en el lugar bajo y en el lugar exaltado. Primero nos pone en un lugar, nos prueba, y de ahí nos pasa al siguiente lugar y nos prueba.
Eso le pasó al rey David. Y veamos primero, leamos por favor del 3 al 7. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva y siguió su camino. Imagínense la escena. Saúl estaba ahí dispuesto a matar a David. Si lo miraba, lo mataba. Sin duda, si lo miraba, lo mataba. Y David lo sabía. Pero David hasta le dolió en su corazón cortarle ese pedazo del manto, porque sabía que era el ungido del Señor. Pero miren qué tremendo, porque los hombres de David, ¿qué le dijeron? El Señor te lo ha puesto en tus manos. Aprovecha. Y ahí estaba pues él. O sea, miren, David no tenía salida ahí. David sabía que si se daba cuenta, lo mataba. Estaba en una situación, en el lugar bajo, estaba en una situación difícil. Ya, porque si se daba cuenta, ahí lo mataba, hermanos. Pero vino él y lo que hizo fue cortó el manto para después demostrarle a él que lo tuvo en sus manos y no lo hizo. Cómo el Señor lo llevó ahí para probar es la misericordia de David, porque David definitivamente tuvo la oportunidad. Ahora, vámonos por favor a 1 Samuel 26, del 13 a 16. Amén. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey, tu señor, porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu rey. Entonces, ¿qué has hecho? No está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabeza. Miren qué tremendo. Entonces, ahora estaba en una posición diferente David. En la montaña él estaba rodeado, pero el Señor hizo caer y descendió un sueño profundo en todo el pueblo. Y entonces vino David y lo que hizo fue darle la lanza. Y miren qué tremendo, porque ahora él estaba en otra situación. Ya no estaba acorralado, él estaba en otra situación y aún así tuvo misericordia de él. Asimismo, nosotros debemos de hacer con nuestros hermanos. Asimismo debemos nosotros entender de que el Señor nos va a probar en diferentes situaciones, que el Señor nos va a poner en diferentes situaciones y debemos de mostrar misericordia. ¿Qué estamos cosechando? Misericordia de Dios porque estamos siendo misericordia con nuestros hermanos. Debemos de entender, hermanos, que si nosotros sembramos misericordia, vamos a obtener misericordia. Debemos trabajar constantemente en esto. Debemos trabajar. Miren lo que dijo Esteban. ¿Se recuerdan ustedes que lo estaban apedreando? Y dijo: Señor, no les imputes este pecado. Miren en la situación que estaba a punto de morir.
estaba a punto de morir y él aún así tenía misericordia. Lo estaban matando. Muchas veces cuando nos ofenden, eso sentimos. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Saben algo tremendo? Que la misericordia que nosotros tenemos también impacta a otras personas, porque somos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y no sé si se recuerdan, pero en esa ocasión estaba Saulo. En Hechos 7, del 57 al 60, ahí podemos ver y comprobar, ahí estaba Saulo. Entonces, imagínense lo que hizo la misericordia, que él lo estaba viendo. ¿Cuánto tiempo pasó él pensando en eso? Mis amados hermanos, debemos aprender a ser misericordiosos. Debemos sembrar misericordia y trabajar eso en nosotros. Y por último, quiero dejarles este versículo para que ustedes tengan en mente. Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Debemos conducirnos en paz con los demás, teniendo misericordia. Amén.